Bueno, nos acompaña el profesor Miguel Antonio Huertas Sánchez, quien es autor del proyecto El Taller de Arte como Forma Pedagógica, otra hoja de ruta para la escuela y las artes, sutilezas. Es así. Entonces, adelante, profesor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero de entrada pedir disculpas. Ustedes saben, son tiempos muy complejos y en este momento tenemos toda una serie de problemas que debemos resolver, entre otros una cátedra de sede que debe dictar clase, mejor dicho, deberá pasar mañana, pero no tenemos ninguna indicación todavía de si hay alguna decisión desde dirección académica, entonces estamos un poco enloquecidos llamando a todas partes y 200 estudiantes preguntándonos si va a haber algo o no. Pero justamente quisiera comenzar un poco por ahí. Perdón. También, bueno, los materiales que traigo son sencillos, pero tal vez en consonancia con los tiempos que están pasando, mi computador también como que colapsó y esto se volvió todo un lío, por eso no lo mandé a tiempo. Pero decía, justamente en relación con todo esto, quisiera proponer la idea de que nuestros proyectos, voy a hablar de 3 proyectos, son fundamentalmente políticos. No sé realmente cómo suene todo esto en este contexto, pero yo les cuento y ustedes me dirán. En general, yo hago parte de un grupo de investigación que creé y del que fui coordinador hasta hace muy poco, que se llama la Unidad de Arte y Educación. Este grupo está muy relacionado con la maestría en educación artística. Esencialmente nos definimos como investigadores en educación artística. Nuestra aproximación al problema de la educación y de la pedagogía, insisto, es una aproximación política, no es el tipo de grupo que haga investigación, por ejemplo, sobre las didácticas o sobre cierto tipo de estrategias pedagógicas. Eso queda más bien al criterio de cada profesor que enfrenta su cotidianidad. Lo que nosotros tratamos de investigar es los contextos políticos en donde adquiere sentido el quehacer pedagógico. Digamos, tal vez de una manera muy personal, pero considero que el acto pedagógico es un acto fundamentalmente político. Es un acto que está centrado en el problema de la autoridad. La pedagogía es un problema de poder. Es decir, una persona en posición de autoridad entra en relación con otras personas que se supone van a aprender algo, van a construir algo, perdón. Para completar, no estoy del todo bien. Y la pedagogía moderna, la pedagogía vanguardista, me refiero a los modelos que fueron pensados a finales del siglo XIX, comienzos del XX, plantean esta paradoja que a mí me parece maravillosa, porque es tremendamente difícil. ¿Cómo es posible que una persona que está situada en posición de autoridad frente a otra comprende muy claramente que su función es la de acompañar el proceso de consolidación de un pensamiento autónomo por parte de ese otro? Es decir, que el acto pedagógico debe llevar al otro a trascender la propia autoridad del maestro, llegar a un punto en que se encuentran como iguales, pero es muy difícil pensar en estos términos que el maestro enseña, dirige. Sobre todo me parece es absolutamente impensable esta idea de que el maestro corrige. Más bien es una relación compleja, dialógica, de un cierto tipo de diálogo. No me puedo extender en eso porque no quiero exceder el tiempo. Pero digamos que en estos términos generales se plantea el programa de maestría en educación artística, que se propone como problema central suyo la experiencia y como objetivo del programa en sí mismo el que el docente
pueda construir instrumentos metodológicos que le permitan tomar distancia de su propia experiencia para mirarla críticamente. Esto implica que revisemos, por ejemplo, quién y en dónde decide cuáles son los bordes de una disciplina. ¿Cuál es el sistema de autoridades que determina que algo es bueno o es malo? ¿Cuál es el sistema de autoridades que institucionaliza un conocimiento? Que dice, esto es física, esto es química, esto es arquitectura, esto es artes. En alguna parte existe este sistema de autoridades, más o menos estructurado, más o menos oculto, y nuestros trabajos se han centrado en el sondear este complejísimo universo, del cual es un excelente ejemplo la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en la medida en que tiene una diversidad de programas que van desde música, que uno podría decir es el más abstracto, el más centrado en una especie de creación, no sé, ideal, hasta en el otro extremo, diseño industrial, que sería tal vez el que se plantea un universo más pragmático, pero todos estamos cobijados bajo la denominación de artes. En este momento, creo que uno de los grandes problemas políticos de la facultad es ¿qué hacer con esa diversidad? Cada vez estamos más atomizados, cada vez hablamos menos entre nosotros, cada vez tenemos menos lenguajes en común. Y por otro lado, creo que el gran problema de la universidad, muy apropiado para estos tiempos que estamos pasando en estos días, creo que es el olvido de lo pedagógico. Básicamente lo que nos convoca, lo que tenemos en común, es que somos profesores, pero no podemos hablar de eso. El gremio de los profesores tiende a ser un gremio sin voz. Entonces, sé que estoy diciendo cosas muy gruesas, incluso como cosas que pueden sonar eventualmente superficiales, pero estoy tratando de ir muy rápido en un territorio que es muy complejo. Con el grupo de investigación voy a referirme a tres proyectos que tuvimos, dos en el 2015 que ya fueron cerrados y uno que está actualmente en curso, que es un proyecto de creación. Podría decir esto, sí, que uno de los debates fuertes que se da permanentemente en la facultad es sobre la relación entre la creación artística y los conceptos convencionales de investigación en la universidad. Lo hemos pensado mucho, lo hemos discutido mucho, pero la verdad, tenemos que decir, hemos producido pocos materiales respecto a eso. No hay muchos documentos de unas discusiones que pueden llevar 20 años en nuestros programas. Nosotros en principio nos habíamos definido como un grupo de investigación en educación artística, por lo tanto nos mantuvimos un tanto distantes del problema de la creación como investigación, que insisto es una discusión política, esto no es un problema epistemológico. Esto depende en qué lugares y por quiénes se legitiman los productos, se escriben las definiciones. Bueno, en el año 2015 entonces propusimos dos proyectos, curiosamente fueron aceptados ambos, entiendo que, bueno, no voy a decir nada al respecto. Había uno del ámbito de la nación y el otro era del ámbito de la facultad. Este de la facultad fue sobre el taller como forma pedagógica. Aquí está el grupo de personas que trabajó ahí. El proyecto lo llamamos el taller como forma pedagógica. Digamos que partíamos de dos preocupaciones, una muy genérica. La maestría en educación artística tiene estudiantes de todas las disciplinas y todos los estudiantes hacen lo mismo al mismo tiempo. No tenemos sección de arquitectura o de artes plásticas o de teatro, no. Tenemos, evidentemente cada uno de los profesores habla desde un lugar muy específico de enunciación, habla como artista, habla como investigador, habla como arquitecto, habla como músico, pero no consideramos que las fronteras entre las disciplinas sean una cosa de estructura, más bien tratamos de atravesar las disciplinas y encontrar un sustrato común que todos tenemos. Digamos, este es un
un sentido general que nos llevaba a intentar pensarnos juntos o a sacar conclusiones de lo que tenemos de este pensar juntos, porque nuestro grupo viene del año 95. Pero hay otras preguntas más actuales. Por ejemplo, en ese momento, y yo creo que todavía se habla, entre los estudiantes era muy común la expresión de la crisis en los talleres. En Artes Plásticas, que es mi escuela, por ejemplo, llegamos a un punto en el que uno entraba al edificio, cuando teníamos edificio, y se encontraba con unos salones vacíos, donde no había personas trabajando. Cuando yo estudié ahí hace 30 años, en los talleres siempre estaba pasando algo, pero ahora lo más común es entrar a un edificio de la Facultad de Artes y encontrarlo desocupado o dictándose una clase, pero la clase se va y el salón vuelve a quedar desocupado. El mobiliario no le dice a uno que se haga algo muy específico. Los estudiantes no tienen puestos de trabajo fijos, y también de un profesor a otro la metodología, los intereses pueden cambiar enormemente, y entonces uno se pregunta si la escuela debería tener una concepción o debería disolverse en una serie de singularidades que no necesariamente se encuentran en un tema de construcción de comunidad. Entonces propusimos desarrollar este proyecto, que lo consideramos una primera etapa, se realizó y esperamos que algún día se pueda continuar. Esperamos también que esto pueda ser publicado, y voy a leer simplemente muy rápidamente los temas por los que pasamos. El taller como modalidad pedagógica, especialidades educativas, metodología. Bueno, esta fue la introducción, que estuvo sobre todo a cargo de nuestra colega Silvana Mejía, que es una profesora de la Universidad de Antioquia. Propiamente en el sondeo de taller encontrábamos que si uno mira el sistema gremial, el sistema académico que lo reemplazó, las vanguardias que cuestionaron el sistema académico, y todo el mundo centra el problema de la producción del arte en el taller. Pero no es lo mismo el taller artesanal del sistema gremial, no es lo mismo que el taller de la escuela academicista o el taller del artista vanguardista, pero todos usan el mismo término. Entonces se hace necesaria un trabajo de genealogía como para describir estos distintos matices que estamos utilizando con el mismo término genérico. Pero de otro lado también, no todas las disciplinas usan el término taller, pero todas las disciplinas tienen un lugar donde se trabaja, donde se ensaya, donde hay quien lo puede llamar laboratorio, quien lo llama estudio, pero en la búsqueda de la noción de taller, entonces, perdón, generalizamos a todas las disciplinas. Son textos largos. Hay una detención particular en el problema de la experiencia, que ponen en primer término las vanguardias, que se oponen a la idea academicista de que arte es el conjunto de reglas para hacer una cosa. A esta idea se opusieron las vanguardias, y justamente desde nuestra perspectiva como profesores nos parece que es un tema muy importante que no ha sido suficientemente reflexionado en conjunto entre nosotros, porque si hay algo que tengan en común las vanguardias pedagógicas y las vanguardias artísticas es que se centran en el problema de la experiencia. Dimos un capítulo especial al tema de los artesanos. Creo que es un tema muy descuidado, muy maltratado por la academia, pero justamente la academia, para constituirse, digamos, legítimamente, intentó desprestigiar la artesanía. Esta parte la hizo nuestra colega Milena Barón, Artesanos entre lo sagrado y profano. Es un proyecto que implicó bastante trabajo de campo en Colombia y en México, y finalmente recogimos algunos de los elementos, digamos, como conclusiones que quedaban abiertas más bien como preguntas. Hablaba de la crisis de los talleres y dos textos que hizo una egresada de la maestría sobre el dibujo y el sentido del taller, ella como artista. Perdón, siento que estoy hablando a una velocidad enorme, pero creo que ya casi ni me queda tiempo. Segundo proyecto, que fue simultáneo a esto.
En el año 2006 se promulgó la hoja de ruta de la UNESCO para la enseñanza de las artes en todo el mundo. Unos colegas de un grupo de investigación de Zurich nos habían preguntado qué tanto estos documentos de alta política internacional se reflejan en la cotidianidad de nuestras instituciones educativas. En principio uno tiende a pensar que eso está muy lejano, que como esta canción que se cantaba en los 70, que Dios, ese Señor tan importante, nunca pasó por acá. Uno piensa que en las escuelas se puede decir, la UNESCO, esa cosa que tiene que ver con nosotros. En realidad, después de año y medio de investigar el tema, sí. Todas las agendas internacionales tienen un peso enorme sobre nuestra cotidianidad. Y no solamente eso, sino que se constituyen en mecanismos de control absolutamente impresionantes que se pueden sentir incluso en las escuelas rurales más apartadas, donde uno piensa que allá no llega la mano del Estado. Sí, los mecanismos de control sobre la educación llegan hasta allá. Entonces, este proyecto se fundamentó en tratar de hacer este seguimiento de la relación entre la hoja de ruta de la UNESCO y nuestras prácticas cotidianas, entendiendo que tenemos una maestría con profesores que son de todos los ámbitos y no se refería únicamente a la Universidad Nacional, se refería a un contexto mucho más amplio. Entonces, una de las partes que hicimos fue también una genealogía de la UNESCO. Es un tema que vale la pena conocer, es una cuestión tremendamente compleja, pero no tenemos el tiempo ahora para desarrollarlo. Lo que puedo decir en términos generales, este proyecto lo desarrolló, lo lideró más el compañero Federico Dermer del conservatorio. Yo hice parte del grupo que trabajó, pero él era el líder en este caso más específico. Él desarrolló este tema que creo que sigue siendo muy actual. La UNESCO se creó a final de la Segunda Guerra Mundial, había antecedentes, con la idea de un gobierno mundial que pudiera favorecer el diálogo entre las naciones para que el horror de la guerra no se repitiera. Esto pues tiene muchos matices que sabemos son de una gran complejidad. Pero es claro que cuando la UNESCO arranca tiene un proyecto humanista que puede ser visto críticamente en algunos aspectos, pero que de todas maneras plantea que la educación, el arte y la cultura deberían, y la ciencia, dialogar, y esto debería producir una posibilidad de paz mundial mucho más precisa de la que se había tenido. El asunto es que en los años 60 esta política, digamos, humanista de la UNESCO, que no ha muerto, pero se ha debilitado mucho, empezó a ser reemplazada por una política asistencialista del Banco Mundial, que lo sabemos, esto lo desarrolla Federico en un muy amplio texto que creo que vale la pena que se desarrolle, se conociera más. Federico no solamente es músico, él estudió economía, y no en cualquier parte, en la Universidad de los Andes, o sea, sabe de qué está hablando. Y esta lucha entre el modelo UNESCO y el modelo Banco Mundial nos está destrozando, literalmente. Está destrozando todo el sistema educativo, todas nuestras posibilidades pedagógicas. Entonces, hablando de los grandes contextos, tendríamos que detenernos un poco en esta cuestión que, insisto, de entrada parecería ser que es lejana a nuestras condiciones, pero es mucho más vital de lo que suponemos. Y, perdón la carrera, ya termino con el tercer proyecto. Decía que en principio nos definíamos como un grupo de investigación en educación artística y que por lo tanto la discusión sobre la creación y la investigación nos interesaba. Yo participé mucho en muchas cosas, fui director del Instituto Taller de Creación, pero como grupo de investigación nos manteníamos de cierta manera al margen. Pero sucedió que la propia dinámica de la maestría, nosotros funcionamos 6 años como especialización, entre el año 2004 y hasta el 2012, y desde el 2013 somos maestría.
pero sucedió que el propio desarrollo de la maestría, tener a 25 profesores de artes pensando los problemas políticos de la enseñanza, su propia dinámica nos obligó a reconocer que el problema de la creación es algo mucho más necesario de lo que habíamos supuesto. Entonces hubo un momento en que yo propuse ya de una manera más personal este proyecto que se llama Sutilezas, y empiezo ya a cerrar mi intervención. Hay un gran referente detrás de este proyecto, las misiones pedagógicas. Esto sucedió en la España socialista, antes del fascismo, con instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, que es como la Escuela Nueva versión España. Estos son los años 20, 30, y el gobierno en un momento dado generó estas misiones pedagógicas, que implicaba que grupos de artistas se desplazaban a todas las poblaciones de España, sobre todo a las más olvidadas, a las más lejanas, con una idea que sí es muy liberal, muy modernista, de que la gran cultura española pertenece a todo el mundo y no solamente a las élites. Entonces se desplazaron a todos los lugares en el campo, pequeñas poblaciones. Estoy hablando de personas como Miguel Hernández, García Lorca, Alejandro Casona, Valdelomar, que era el cineasta. Es impresionante la calidad de personas que hizo parte de estas misiones. Esto, por ejemplo, es muy característico de las fotografías que se tomaban. Este grupo de personas está por primera vez en su vida viendo una película. Llevaban películas de Chaplin, llevaban una biblioteca, llevaban gramófono y discos, hacían representaciones teatrales, y más o menos este es el espíritu. Digamos, una política de gobierno que incluso se pintaron, no sé, en estos días había una exposición acá de reproducciones del Museo del Prado. No pude verla, no sé si ya terminó, pero me preguntaba si no tendrá que ver con las misiones pedagógicas, porque ellos mandaron a hacer reproducciones de los grandes cuadros del Prado para que viajaran a estos lugares. Bueno, planteamos, esto es una clase de dibujo hecha por estos personajes, y más o menos estas imágenes resumen lo que fue el espíritu de las misiones pedagógicas. Esencialmente lo que nosotros proponemos en este momento es que hacer una división entre lo pedagógico, lo artístico, entre una disciplina y otra, son falsos problemas. En el fondo, el problema de la experiencia, de la construcción de sentido, el problema de estar vivo y tratar de entender algo, el problema de tratar de definir como una ruta de acción personal, eso no depende de divisiones, de fronteras, de separaciones disciplinares, porque así como la división arte y ciencia es una idea que tiene uno en la cabeza, se pueden tener otras ideas. Una idea puede ser reemplazada por otra. El problema es más político. Insisto, ¿en dónde está el sistema de autoridades que nos dice que esto sí o que esto no, que esto se llama de una manera o de otra? Y tenemos que tratar de entender en dónde se sitúan estas autoridades, qué lenguaje hablan, cómo se constituyeron, porque un sentido sí tienen, cómo eventualmente esos sistemas también se degradan y se convierten en una convención que se repite, porque hemos perdido el sentido en la memoria de sus orígenes. Y estamos haciendo este proyecto que está actualmente en curso. Solo tengo algunas imágenes. Esto es algo que estamos haciendo con unos cuadernillos que pasan de una persona a otra. Hay un grupo de profesores y un grupo de estudiantes que está vinculado. Somos muy ambiciosos, hacemos muchas cosas, pero cuadernillos como este sobre los rituales, hay otro sobre el tiempo, hay otro, incluso por ahí alguien sacó uno sobre el erotismo, y vamos recogiendo materiales, ideas, imágenes de cada quien. Es como una forma de trabajar. Hemos retomado, como hay una parte importante de semilleros en este proyecto, apoyamos varios trabajos de grado de artes plásticas y en este momento algunos procesos de los trabajos finales de la maestría, pero en la parte más de creación, estas son las dos, digamos, socias mayoritarias que yo tengo en este proyecto. Son bailarinas y
esta imagen corresponde, por ejemplo, al trabajo final de una de ellas, de Liliana Argüelles, que es la persona que está a su izquierda. Pero este trabajo fue retomado por el grupo, digamos, en principio era danza con imágenes proyectadas, retomamos el trabajo, se amplió con sonido, con otras proyecciones, con textos, se volvió un trabajo mucho más denso y complejo, porque Sutilezas pretende ser esto, un lugar en donde una serie de personas que tienen algunas inquietudes se encuentran y hacen lo suyo, pero también encuentran qué es lo que tienen en común. Entonces decía, estos son trabajos de danza, estos son dibujos que hace una de las bailarinas que está aquí presente, sin que deje de ser dibujo y sin que deje de ser danza, es un sondeo sobre lo que tienen en común. Me demoraría mucho explicándolo, pero espero que las imágenes hablen suficientemente sobre el proyecto. Estos son trabajos que hacen parte en otra dirección de esa misma exploración, de lo que vincula no convertir el dibujo en un performance, pero sí encontrar lo performático que hay en el dibujo, porque es una acción humana en tiempo y espacio reales, y sobre eso hay que hablar. Entonces, de alguna manera, nos proyectamos nuevamente como hacia una zona esencial, estamos reuniendo una serie de materiales que finalmente se proponen como una especie de toma, como las misiones pedagógicas, pero a una escala muchísimo más modesta. Ir a visitar 2 lugares que pueden ser escuelas, casas de la cultura, y llevar un acervo de cosas que incluye sonido, video, danza, dibujo e incluso algunos trabajos que se pueden realizar allá mismo. Esto es, por ejemplo, una de las cosas que estamos preparando. Esto es una cámara oscura, los planos y los dibujos son del siglo XIX, creación de un autor francés, y Colombia, aunque se diga muchas cosas, es un país que todavía su paisaje no ha sido suficientemente explorado. Y el paisaje no es simplemente un género más o menos decorativo. El paisaje implica la relación con el lugar, con el territorio, la manera como nos vemos a nosotros mismos. Y con esto pretendemos llegar a un sitio y que los niños puedan jugar a observar su paisaje y copiarlo utilizando esta cámara oscura portátil, que es una maravilla. No sé si se capta de qué se trata, pero esto tiene un espejo, un lente, y la imagen cae sobre un papel que está en esta mesa y uno simplemente tiene que copiarlo. Pero como decíamos, es una forma de establecer una relación con el entorno y de estimular otro tipo de acercamientos a las imágenes. Y ya, este es uno de los trabajos que apoyamos de Camila, una egresada de la Escuela de Artes Plásticas, que trajo este cayuco, esta gran lancha desde la costa, y a partir de lo que ella hace también estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo una referencia al edificio de arquitectura, lo que significó como una especie de manifiesto de una época para pensar la arquitectura escolar en Colombia, del cual solo resta este elemento que eventualmente puede ser visto como una especie de barco que está abriendo, pero digamos que dentro de esta relación más metafórica hay toda una reflexión sobre lo que significó una forma de pensar la arquitectura que probablemente hoy no está vigente, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen personas como Rafael Vega, y creo que son temas que vale la pena pensar. Entonces, bueno, hasta aquí llego.